30ª parte, perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como el profeta del tiempo de los gentiles. En nuestra meditación sobre el escenario profético del tiempo del fin, sumamos a las profecías ya emitidas la profecía de Daniel, donde, como dijimos, ella va a ir completando el cierre de este gran escenario de los cumplimientos proféticos dados en la palabra de Dios, para los tiempos finales, los cuales ya están a la puerta. Siempre es necesario recordar que los mismos han tenido cumplimientos parciales, sin embargo, esperan un cumplimiento total y específico. Para ello, siempre contamos con la guía del Espíritu Santo en la administración de esta palabra de gracia, en la cual podemos realmente regocijarnos. Podemos expresar: Maranata, el Señor viene en breve. Y como nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Así presentamos la profecía de Daniel en el escenario profético del tiempo del fin, en donde en esta oportunidad seguiremos considerando el capítulo 8, la actitud de Daniel hacia la visión. Para ello, leemos en Daniel capítulo 8, versículo 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Verso 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ahora bien, como hemos insinuado, la primera parte de la visión no era un misterio para Daniel. Él sabía su conexión e identidad con lo que había precedido, pero la última parte fue lo que realmente le interesaba. Su indudable aplicación a su propio pueblo le llenaba de deseo para la solución de la totalidad del panorama. Él debía entenderla. Él buscó el significado y sin duda alguna invocando a Dios para la respuesta, y no pasó mucho tiempo en llegar. El ángel Gabriel es enviado a él para hacerle comprender la visión. Realmente le complace al Señor que Daniel estuviera tan interesado tratando de conocer toda la verdad sobre el asunto. No podemos ser demasiado serios o celosos en desear un conocimiento de los propósitos de Dios. Él se deleita en esta representación de Inquisición y se digna a condescender a nuestra ignorancia. El ángel se acerca a este hombre y habla diciéndole que entienda, es decir, dándole el oído abierto y la comprensión de corazón. Daniel tiene temor y cae sobre su rostro, pero Gabriel le toca y le hace mantenerse sobre sus pies diciéndole: he aquí, yo te enseñaré. Daniel debía tener el deseo del corazón concedido a él, y nosotros también lo tendremos si buscamos el conocimiento así como los hombres buscan el oro fino. Y cuando lleguemos a la interpretación del cielo, como en el caso que es aquí, podemos depender de la precisión y la inspiración. Daniel no dudó de las palabras del ángel. Él cree implícitamente que estaba recibiendo la comprensión de aquello por lo que su corazón estaba clamando. Notemos en primer lugar el procedimiento de la instrucción del ángel. Se trata de fijar la atención de Daniel sobre los últimos días. El fin se destaca por 3 referencias. El tiempo del fin en el versículo 17, que nos dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Segundo, en el versículo 19, el último fin o al fin de la ira. Y tercero, en el tiempo señalado será el fin. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí tenemos la clave para la solución del misterio. Se refiere a las cuestiones relativas con respecto al pueblo de Daniel hasta el fin último de esta era, o hablando mejor, con mejores términos, los 7 primeros años de la era siguiente. El libro de Daniel comienza con el cautiverio del judío, como hemos visto en nuestro estudio anterior. El profeta mismo, siendo por entonces solo un niño en su adolescencia, un jovencito, fue deportado a Babilonia en el momento del primer asedio contra Jerusalén. Eso marcó el comienzo de la dominación de los gentiles. Nabucodonosor, que era un general de su padre en ese momento, se acercó e hizo a Joacim, rey de Judá, sujeto a Nabuzaradán, su padre, de quien él era
en ese tiempo el general en el 606 a.C. La indignación de Jehová, largamente moderada, refrenada, comenzó a ser derramada sobre el pueblo rebelde. El juicio anunciado que le amenazaba cayó y fueron expulsados de su hermosa tierra que les había sido dada por Jehová. Y esta condición interrumpida, desordenada de la nación, había prevalecido durante 70 años, lo que nos lleva hasta el año de esta visión en el capítulo 8. Vamos a ver algunos datos sobre Nabuzaradán, del hebreo, que significa jefe a quien Nebo favorece. Él fue comandante en jefe del ejército de Nabucodonosor, que capturó Jerusalén en el 586 a.C. Pueden ver las siguientes referencias: Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 8, 11 y 20, Jeremías capítulo 30 versículo 9 al 13, capítulo 40 versículo 1, capítulo 43 verso 6, capítulo 52 versículo 15 y 16, 26 y 30. Su título hebreo, Rab Tabahim, traducido correctamente, es capitán de la guardia. Esto significa literalmente el jefe de los carniceros, pero tiene un significado mucho más amplio, como jefe de la guardia personal del rey. Tal vez Nabuzaradán sea el funcionario que se menciona en una lista de los oficiales de la corte de Nabucodonosor del 570 a.C. como jefe panadero, que idiomáticamente tenía el sentido mucho más amplio de canciller imperial. Daniel era consciente de todas estas cosas que habían caído sobre su pueblo, porque él estaba, como hemos dicho, en la primera deportación de los cautivos. Sabía que su pueblo estaba sufriendo como objeto del dominio de los gentiles a causa de la mano y la indignación de Dios. Por lo tanto, las palabras del ángel, el último fin o fin último o al final de la indignación que se ve en Daniel capítulo 8 versículo 19, solo puede tener un significado para él. Él entendió que la visión se refiere al fin último y sin embargo aún no ha alcanzado hasta la fecha la sentencia, cuando el tiempo de su expulsión de la tierra sería una cosa del pasado. El fin de la indignación, él se dio cuenta de que Jehová estaba revelando la fase de cierre de este abrumante castigo distribuido a su pueblo en preparación para su restauración a su lugar de supremacía sobre la tierra, por lo que fija su atención en los últimos días de los tiempos de los gentiles. Y estamos seguros de su padecimiento, dolor y asombro cuando escucha el resumen del asunto, que él sabía que el final no estaba a la vista, sino que era por muchos días, como el ángel le informa en el versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Veamos la interpretación. Continuamos la lectura en Daniel capítulo 8, versículo 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El carnero es un símbolo bien conocido de Persia, que se utiliza en este mismo país o región y muy familiar en sus monumentos y documentos públicos, como algunos han señalado, pero es maravilloso como la composición opuesta de su carácter es revelado y enfatizado por sus 2 cuernos. Estos 2 reinos, Media y Persia, tendidos hacia el este de Babilonia, ya estaban golpeando a sus puertas, porque como la historia nos informa, el fin llegó para Belsasar en el 3er año de su reinado. Darío se dice haber reinado, pero por un corto tiempo, cuando renunció a su entera regencia a su superior Ciro. Hay diversas vistas diferentes del Medo y su eclipse por el persa, pero aquí tenemos la profecía de la realidad, desde que no puede haber ninguna voz disidente. Este gran imperio, como se lo dio a entender en nuestra última lección, celebró afianzando, esto es, agarrando 3 grandes reinos en sus garras. Esto es Babilonia, Egipto y Lidia, además de muchas otras potencias menores que se incluyeron en el primer imperio. Y era mucho más extendido en su territorio que el de su predecesor Babilonia. El áspero rey, el macho cabrío, es claramente dicho ser Grecia, el 3er reino. Este es el primer indicio del influjo ascenso de una potencia occidental.
Hasta ahora el Oriente ha tenido todo a su manera. Incluso en tiempos de Daniel no había ninguna indicación del cambio. Grecia no fue claramente ningún oponente formidable cuando esta visión profética fue dada a Daniel. Es este hecho el que hace a los críticos aullar. No pueden disputar los eventos futuros, declarados aquí, años en este documento antes de que llegaran a ser historia. Solo pueden negar la autenticidad de los escritos de Daniel, afirmando que fueron la obra de alguien que vivió durante muchos años más tarde. Pero sabemos que es diferente. La inspiración respira, sopla suavemente en cada página de este libro. Es maravillosamente divino. Nadie sino Dios puede saber las cosas antes de que vayan a suceder. Él desafía a los hombres o a sus ídolos para que hagan como Él lo ha hecho y por lo tanto así demostrar su afirmación y reclamos. Cita el cumplimiento de la profecía como prueba irrefutable de que Él es Dios, Isaías 41, versículo 21 al 26. Por otra parte, en cuanto a la interpretación de la visión y la profecía declarada en él mismo, Grecia en esa época era todo menos próspera. Ya había perdido sus posesiones en Asia Menor hasta Creso, rey de Lidia. Y sin embargo aquí, en esta sorprendente profecía, se muestra como que entra en prominencia en el cenit del imperio persa, cuando al final sin tener rival, caminaba sobre la tierra en todas las direcciones. Y la maravilla es que el adversario debe ser una conquista de potencia occidental. A partir del cuarto, desde el punto que menos se espera, llega el vencedor. El persa no domina al macho cabrío, sino que el macho cabrío, el conquistador griego, fue a casa con el botín y su poder fue maravilloso. Él no tocó el suelo, contó con una rapidez increíble. El cuerno notable en el macho cabrío fue el primer rey de Grecia, como el ángel le reveló a Daniel, versículos 5 al 8. Aquí está bien conocido al conquistador, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Su progreso asombroso se observa como un fenómeno en la historia profana. Se dice que a la edad de 32 años, él lloró porque no había más mundos para conquistar. Se convirtió en dominante sobre todo el mundo entonces conocido y murió siendo todavía joven de fiebre, el resultado de los excesos de las bebidas en Babilonia. Él no tenía ninguna simiente natural. Su propio hermano y de ese último 2 hijos fueron asesinados en el espacio de 15 meses. Y el imperio griego se dividió entre 4 generales de Alejandro, quienes habían combatido y vencido conquistando con él. La porción del este llegó a ser conocido como el Oriente o Caldea. Su gobernante era Seleuco. Las provincias occidentales fueron llamadas Grecia y tuvo por su rey a Casandro. La parte norte fue nombrada Asia Menor y fue dada a Lisímaco. En el sur, Egipto tenía a Ptolomeo como gobernante. Y como podemos observar, la partición debilitó al imperio. Gracias al Señor por la claridad de su palabra. Ella es la luz que alumbra nuestros pasos. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante concluiremos con este tema que es de vital importancia para su correcta aplicación y entendimiento. Dios los bendiga a cada uno ricamente. Amén y amén.